anunciando ya por varios domingos que también ahora nuestra escuela dominical va a ser extendida. Ahora vamos a tener nuestro servicio de alabanza, oración y predicación a las 9 de la mañana comenzamos. Los horarios no cambian, ¿verdad? Solamente vamos a añadir. Ahora estamos tomando la escuela dominical durante el servicio, pero ahora va a ser aparte de la escuela dominical, va a ser inmediatamente después del servicio de la mañana. Así es que empezamos en punto de las 11 y terminamos a las 12. Así es que va a estar más extendido, ¿verdad? Como estábamos anteriormente a la pandemia. Hicimos algunos cambios, ¿verdad? Por razones de, bueno, los protocolos y las cosas que teníamos que seguir, las restricciones que tuvimos, pero gracias a Dios, ¿verdad? Con el paso del tiempo, pues hemos ido ya logrado que todos tengan más confianza. Agradecidos siempre con nuestro Dios, ¿verdad? Escuchamos aquí de casos, son muy poquitos aquí los que no se enfermaron de eso, o si se enfermaron ni cuenta se dieron, pero lo hemos dicho ya en varias ocasiones, gracias a Dios, de la membresía de la iglesia no se perdió ninguno por causa de eso, gracias a Dios, amén, podemos decirlo con esa verdad, y no es que no creamos en esas cosas, ¿verdad? Por supuesto, creemos en un Dios que es todopoderoso, que a pesar de eso, Él nos da la victoria y la sanidad que necesitamos. Vamos a recordar siempre, ¿verdad? Estemos orando por los ministerios de nuestra congregación, gracias a Dios y gracias a cada uno de ellos por su gran ayuda. Es una gran bendición poder contar con ese apoyo. Así es que esperamos nuevas cosas para este año, demos lo mejor de nosotros y el reino de Dios será extendido. Se ve muy bonita la congregación en esta noche, ¿verdad? Así quisiéramos que estuviéramos siempre. Esta mañana, no sé si es por el frío, ¿verdad? Pero a veces se siente extraño. Iba a decir triste no, porque ¿verdad? Sabemos que el Señor está aquí. La Biblia dice que donde 2 o 3 se congregan en su nombre, ahí está Él. Y todos venimos por alguna necesidad, pero tenemos que aprender, ¿verdad? Y ahora sí, ya comienza como la predicación. Es que tenemos que poner nuestra orden de prioridades. Y la Escritura desde el principio, ¿verdad? Establece a quién debemos honrar, a quién debemos adorar. Y la Biblia, Dios, el primer mandamiento que le da a su pueblo es: y amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo lo vuelve a recalcar, ¿verdad? Resume los 10 mandamientos en 2, pero dice el primer y más grande mandamiento. Le preguntan por él, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. No deja nada para ti, ¿verdad? Todo es de Dios, todo es para Dios. Y entonces, ahora sí, vamos a permitir que los niños menores de 8 años salgan a su respectiva clase. De 13 años también salen, los de 13 años para abajo salen a su taller de lectura. Y estamos muy contentos y agradecidos al Señor por nuestros maestros, los maestros, ¿verdad?, de nuestros niños. Siempre hemos dicho eso. Hemos establecido como congregación que los niños no vienen a entretenerse, ellos vienen a aprender. Así es que gracias a Dios por los maestros que estudian, que se preparan, ¿verdad? Y que hacen bien su trabajo. De tal manera que cuando van creciendo, los adolescentes, los jóvenes, podemos ver que realmente ha habido progreso en sus vidas por causa de la enseñanza, que claro, es responsabilidad también de los padres, ¿ok? La responsabilidad principal es de los padres, no de los maestros. Hace tiempo recuerdo que la manera de solamente una situación de cómo a veces nosotros como padres descuidamos o esperamos que en la escuela los eduquen o en la iglesia los eduquen, cuando nosotros como padres, gracias hermano, cuando nosotros como padres tenemos, ¿verdad?, la responsabilidad principal. La responsabilidad más grande para nosotros es la de educar a nuestros hijos. Y recuerdo que me platicaba un hermano
había un hermano que era policía. Y había otro hermano que tenía un hijo que era rebelde, de esos que andaban, ¿verdad?, en la etapa, en la edad donde no se sometía, lo corrían de la escuela, etcétera, ¿verdad? Y entonces un día habla con el hermano policía y le dice: hermano, hazme un favor. Le dice: ve, dijo, y arresta a mi hijo, dijo, y pues ahí asústalo, no sé, enséñale, dile que cambie, ¿verdad? Habla con él. Y entonces el hermano le dijo: sí, dijo, con mucho gusto, yo voy y lo hago, ¿verdad? Entonces, sí voy a ir a hacerlo, dijo, pero no esperes, dijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 14, dijo, 14 años. Dijo: no esperes que el trabajo que a ti te corresponde y que has tenido por 14 años para hacer, yo lo haga en 1 hora o en 2 horas. ¿Tenía razón o no tenía razón? Por supuesto, ¿verdad? A veces necesitamos la ayuda, ¿verdad?, de las fuerzas, pues de los oficiales, ¿verdad? Pero solamente en situaciones donde... Y tenemos que reconocer que como padres muchas veces hemos fallado. ¿Ok? ¿Y sabe dónde comienza todo? Desde el momento en el que nosotros decidimos separarnos de Dios. La Biblia dice que separados de mí, Juan capítulo 15, ¿verdad?, nos habla de la vid verdadera y dice: yo soy la vid verdadera, dice el Señor, mi Padre es el labrador y vosotros sois los pámpanos. Dice: y todo pámpano, ¿verdad?, que no está pegado, o sea, toda rama que no está pegado al árbol, se va a secar. No va a poder vivir, no puede hacer nada, no va a llevar frutos. Y así somos nosotros, separados del Señor. Entonces, en esta tarde, mis hermanos, ¿verdad?, la enseñanza es diferente. Así es que vamos por ahí, solamente, ¿verdad?, a manera de introducción. Quiero que vayamos a Lucas, capítulo 18, versos 10 al 14. Lucas capítulo 18, Lucas 18, 10 al 14. ¿Ya estamos ahí? Dice la Escritura, y vamos a ir hasta el verso 9, ¿verdad?, para saber quiénes eran los que hacían este comentario o pregunta. Yo le leo en voz alta. Gracias, hermano, por compartir con nuestras visitas. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, se propició a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo en el que podemos reunirnos, Señor, y escuchar de ella. Permite, Señor, que nuestro corazón en este momento pueda recibir. Yo me propongo, Señor, abrir mi corazón y que tu palabra penetre y corte en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos.
Sé que algunos estuvieron de pie, ¿verdad? Siempre enseñamos eso por reverencia a la palabra. Dice Eclesiastés capítulo 5, verso 1, que cuando fueres a la casa de Dios, dice, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. El Señor Jesucristo, cuando hablaba con los discípulos, viendo todo lo que sucedía a su alrededor, habían personajes muy religiosos que llevaban una vida exterior como muy consagrada. Parecía para todos que eran muy espirituales. Dice la Escritura que estos amaban el orar en público, así en voz alta, ¿verdad? Para ser visto por los hombres. Y luego dice que daban limosna, y cuando lo hacían también tocaban trompeta. O sea, había alguien que ahí, ¿verdad? Fulano de tal va a dar tanto, ¿verdad? Para ayudar a este, al otro. Y el Señor dio una enseñanza acerca de cómo se debían de hacer las cosas. Aún dice que cuando ayunaban, dice que hasta demacraban su cara, su rostro, para que pareciera que estaban ayunando. Y entonces lo que querían era que los demás se dieran cuenta. Ante estas situaciones, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, de cierto ellos ya tienen su pago. ¿Cuál era su pago? La alabanza de los hombres. Que dijeran, ah, mira qué buen hombre, este sí ayuna, este sí ora. Pero vosotros, dice, cuando oréis, dice, métete ahí en tu recámara, allí, dice, en secreto, con tu Padre que ve en secreto, dice, Él te recompensará en público. Y cuando dé limosnas, ¿verdad? Dice, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Y usted dice, ¿cómo? Si no se comunican entre ellas, ¿verdad? Lo que quiere decir es, lo que el Señor está poniendo ahí en el sentido figurado es que no tiene que saberlo nadie más de lo que tú vas a hacer. Hace años yo recuerdo que un pastor platicaba, ¿verdad? Que cuando él andaba quedando bien con una jovencita, ¿verdad? Cuando era joven todavía él, ¿verdad? Y estaba pues ahí buscando prospectos. Dice, había una hermanita que le llamaba la atención, una jovencita, ¿verdad? Y que ese día le tocó a la jovencita pasar con el ofrendero, ¿verdad? Levantando las ofrendas. Y entonces él dijo inmediatamente, ¿verdad? Ella ni siquiera voltea a verme, pero, ¿verdad? Y entonces dice que sacó un billete de los más grandes y lo extendió y lo puso en el ofrendario. Fue la manera como atrajo la atención. Y entonces dije, bueno, entonces la muchacha es interesada. Era la manera como él lo platicaba, ¿verdad? Pero la Escritura, por supuesto, ¿verdad? Que nos enseña lo diferente. El Señor Jesucristo está diciendo, no sepa, nadie se entere, ¿verdad? Y qué bonito es cuando usted, con todo su corazón, lo que va a hacer para Dios, no tiene que publicarlo, ¿verdad? Pero bueno, ya si lo da a conocer, pues de todos modos, ¿verdad? Es una bendición servir, pero no lo haga porque digan, qué buen hermano, mira que, ¿verdad? Porque yo recuerdo también que cuando iba aprendiendo y tenía ya el privilegio de poder servir, de dirigir un servicio, y entonces yo estaba práctica y práctica en la casa, cómo orar en público, ¿verdad? Y rebuscando unas palabras, yo no sé cuánto les pasó, ¿verdad? Que desde jóvenes le tocó servir y estaba ahí, me paraba en el espejo y decía, así voy a orar, así voy a decir esto y lo otro. Y a la hora que está uno parado aquí, le olvidan esas cosas, ¿verdad? Y entonces uno está todo nervioso y se le olvidan todas aquellas palabras rebuscadas que tenía, porque de alguna manera usted quería escucharse bien, no sé, quería impresionar al pastor, impresionar a las personas. Pasa, somos seres humanos, ¿verdad? Pero vamos aprendiendo en el camino que nada de eso sirve. Tenemos que ser, ¿verdad? Y mostrar y aprender humildad y mansedumbre, que es la que el Señor nos está enseñando. Entonces vemos aquí los personajes que suben, ahí donde leímos en Lucas 18, del 10 al 14, ¿verdad? 2 hombres subieron a orar, dice, y dice que la oración de uno, ¿verdad? Uno era fariseo, y los fariseos eran religiosos. Los fariseos siempre querían impresionar a todos los demás, querían impresionar con ellos mismos a Dios. Usted sabe que a Dios no se le puede impresionar por lo que digamos, por lo que hagamos. Él conoce el corazón.
Y entonces dice que oraba así, de esa manera. Luego cuando fuimos a Eclesiastés 5:1, cuando dice que cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Algunos lo ignoran, pero hay otros, ¿verdad?, que aún sabiéndolo, pues ellos lo único que les importa es quedar bien. Pero dice que cuando fueres a la casa de Dios, si yo quiero preguntar en esta tarde, ¿qué es lo que te motiva a estar en la casa de Dios? Tiene que haber algo que te motiva a estar en la casa de Dios. ¿Sabe que muchos, bueno, todos hemos venido por diferentes razones, ¿verdad?, a la iglesia? La mayor o la más común es porque donde ya nadie puede ayudarnos, solamente Dios. Y muchas veces agotamos los recursos en todos lados, ¿verdad? Si es enfermedad, con los doctores, ya fuimos, ya hicimos, ¿verdad? Pero aquella mujer que tenía un flujo de sangre dice que ya había acabado todo, ya había probado con los médicos, estaba, yo creo, ya casi en las ruinas, y dijo, pero si tan solo yo fuera y tocar el manto el borde de su manto, dice, yo seré sana. Tenía esa fe. Pero fue como el último recurso. Quizás era porque hasta entonces había conocido que había alguien que podía ayudarle a su mal. Muchas veces nosotros estamos en esa situación. Muchas veces cuando a lo mejor hemos agotado todos los recursos, hemos buscado con psicólogos, hemos buscado por aquí a lo mejor un problema legal, ¿verdad? Y entonces clamamos a Dios. Y Dios siempre está para nosotros. No importa cuántas veces le hayas fallado. La Escritura nos dice que cuando busques a Dios con todo tu corazón, dice que le vas a hallar. Jeremías capítulo 29, en el verso 13, dice eso. Dice, y me encontraréis. Dice, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Y hermanos, quizás algunos de nosotros fuimos a la iglesia desde pequeños, porque nuestros padres, ¿verdad?, ellos eran cristianos y nacimos en un hogar cristiano. Y nos enseñaron la palabra de Dios, nos enseñaron a depender en Dios, nos enseñaron esa fe, a creer en Dios. Y pudimos ver la mano de Dios desde pequeños. Pero llegamos a una edad donde aprendimos a ver también lo del mundo y hubieron inquietudes dentro de nosotros que nos atrajeron, nos llevaron, y entonces pudimos comprobar por nosotros mismos que el pecado, hermanos, trae dolor. El pecado trae sufrimiento. La distancia que hay entre esa comunicación y esa relación con Dios trae sufrimiento, trae dolor. Eso es separación. Y entonces aprendimos que solamente en Dios hay refugio, en Dios es nuestro consuelo, Dios es nuestro proveedor. Con Dios van a venir situaciones malas, mis hermanos. Por supuesto que van a venir. ¿Quién como hijo de Dios no ha pasado por situaciones difíciles? Pero déjeme decirle, ahí estamos protegidos, estamos cubiertos. Mire, hemos conocido de todo. Dios nos llama la atención a veces y permite que las circunstancias malas vengan a nuestra vida muchas veces por causa de nuestras mismas decisiones. De nosotros depende. Dios nos ha estado llamando desde siempre. Desde que tú tuviste la primera oportunidad de escuchar acerca de Dios, la esperanza que hay en Él, el perdón de pecados, la salvación eterna, ¿verdad? Desde entonces nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una decisión. Pero muchas veces con el paso del tiempo vamos enfriándonos, nos vamos alejando, de tal manera que cuando nos damos cuenta reaccionamos, pero ya estamos muy lejos, hundidos. Y ya nadie nos puede ayudar, solamente Dios. Y Dios siempre va a estar ahí, para ti y para mí. No te estoy invitando a que empieces a caminar y que te vayas de que de todo modo Dios, no necesitas ir y sufrir. No necesitas ir y experimentar el dolor y el sufrimiento. Aquí vamos a estar bien. Vamos a continuar buscando y sirviendo a Dios. Pero ¿qué es lo que nos motiva a estar en la casa de Dios? El servir a Dios. El servir a los demás, eso es servir a Dios. El amar a nuestros hermanos es obediencia a Dios. Porque el Señor dijo que nos amáramos los unos a los otros, ¿verdad? Y yo sé que siempre donde haya seres humanos van a haber problemas, hermano.
siempre. En todas las iglesias suceden situaciones. En todas las iglesias hay personas de diferentes caracteres, ¿verdad? De diferentes, bueno, ahora aquí en Estados Unidos habemos de diferentes nacionalidades, ¿verdad? Con costumbres diferentes, etcétera. Pero tenemos que aprender a amarnos, a soportarnos unos a otros, a comprendernos unos a otros. Ese es el verdadero amor, ese es el amor que Dios nos pide. Entonces, caminemos en esa obediencia. Pero sigo preguntando, ¿qué es lo que nos motiva a estar aquí? Hay quienes han llegado, ¿verdad? Porque, bueno, algunos que querían conseguir una buena mujer dijeron, bueno, pues nomás ahí con los cristianos. Sí lo he sabido, ¿ok? Y es lo que los ha motivado a ir a la iglesia. ¿Cómo sé que es cierto? Yo llegué a ir a la iglesia católica y era por esa razón. Siempre hay algo que nos motiva, pero ¿qué es lo que te motiva a ti a estar en la casa de Dios? ¿O eres obligado? Yo sé que hay algunos que a lo mejor, ¿verdad? Los que tenemos hijos y que no tienen una relación con Dios, no han tenido una experiencia personal con Dios, van a pasar por eso. Los niños ya, usted sabe que vivimos en una sociedad donde ellos no son motivados muchas veces para ir a la iglesia. Y si los padres les dieran permiso de quedarse en la casa, ¿qué cree que se quedarían haciendo? Videojuegos, ¿no es cierto? Y ellos contentos. Ahí es donde perdemos a nuestros hijos. O cuando van creciendo, ¿verdad? Y ya tienen la oportunidad de poder salir. ¿Sabe qué es lo que a mí me llena así como de un celo, pero así como, no sé, siento feo? Yo sé que mis hijos ya están acostumbrados a venir, no sé si es costumbre o es devoción. ¿Ok? Pero cuando van a ir con sus amigos, cuando van a ir a cierta parte, y que a veces se visten bien, y su semblante es diferente, porque van a ir a una fiesta, porque algo que es diferente que lo que venimos a hacer aquí, a honrar a Dios. Eso a mí ¿por qué no tienen esta misma emoción para ir a la iglesia? ¿Me entienden? Pero es algo que no ha sucedido todavía en sus corazones, y podemos entenderlo. ¿Qué es lo que te motiva a estar en la casa de Dios? ¿Es porque realmente le has conocido? ¿Qué es lo que te motiva a estar en la casa de Dios? Y qué triste que muchas iglesias han tenido que cambiar. Hace algunas semanas atrás les hablaba de una iglesia. En una ocasión vino una familia y nos dijo, nos vamos de aquí. Y le dije, ¿qué? ¿Qué hicimos mal? Dijo, no, lo que pasa es que, dijo, hay una iglesia, ¿verdad?, donde estamos yendo, y pues ahí nuestros hijos, pues encontraron que se entretienen bien. Se entretienen. Oh, sí, dijo, porque mientras está la predicación, dijo, ellos tienen allá un área donde los más grandecitos tienen unas mesas de futbolitos, tienen de ping pong, ¿verdad? Wow. Y hay unos cuartos, dice, donde los niños tienen videojuegos. Digo, no es suficiente lo que tienen en su casa, ¿verdad? Ahora lo van a llevar a un lugar, ¿verdad? Solamente porque ellos van a estar adentro. Eso es perder a los hijos. Por eso siempre hemos estado, ¿verdad?, con el dedo ahí. No importa qué tan pequeños son nuestros hijos, los maestros tienen que estar preparados para estarles enseñando. Si nosotros como padres no estamos tomando tiempo para enseñar a nuestros hijos, si alguno de nosotros perdimos esa oportunidad de poder enseñar a nuestros hijos desde pequeños, por lo menos traigámoslo para que nuestros maestros puedan enseñarles principios de la palabra de Dios, que nunca se le van a olvidar. A los 6, 7 años yo fui separado de mi familia, por razones que ya he explicado muchas veces. Pero
que mis padres y mis maestros me enseñaron durante el tiempo que estuve con ellos, 6, 7 años. Los primeros 7 años son los más importantes, o fueron muy importantes para mí. De tal manera que cuando fui joven, yo hacía cosas malas, pero ni las disfrutaba, porque siempre estaba aquello dentro de mí. No es bueno lo que estás haciendo. Tú sabes que no está bueno lo que estás haciendo. Y yo sé que así mismo, usted que ha aprendido de la palabra de Dios, cuando está allá, metido en un lugar que no debe de estar, debe haber algo que le está diciendo lo mismo. Este no es tu lugar. ¿Verdad? Si Dios los conoce. No es porque yo los esté espiando por ahí, ¿ok? Que muchas veces luego vienen aquí, oiga, pues ¿dónde anda usted? ¿Se disfraza o qué? Que me está diciendo, ahí está diciendo todo lo que yo soy. No, Dios te conoce. Dios sabe cómo piensas. Dios sabe lo que haces. Y puedes meterte en el lugar más escondido. Ahí está Dios. No puedes engañarlo. Aun cuando te pongas muchas cosas aquí y pienses mal y tengas malos deseos, Dios lo sabe. Dice el salmista en el Salmo 139, dice, antes de que la palabra esté en mi boca, ya tú la sabes toda. Porque escudriñas el corazón en lo profundo. Desde muy joven yo fui motivado para, ¿verdad? Primero pues por la necesidad. Dentro de ello, pues uno se une al grupo. Siendo joven me uní al grupo de jóvenes y luego pues me llegó a gustar. Me llegó a gustar porque habían actividades que eran atractivas, ¿verdad? Y pues no solamente la dinámica, los juegos y todo ello, sino el servir. El ver que otros servían, dan ganas de servir. Y eso me motivó. Y empezamos a enrolar desde muy temprano, ¿verdad? Con los jóvenes, las reuniones. Habían campamentos, habían sociales, habían muchas cosas que podíamos hacer como jóvenes. Ahora, como jóvenes teníamos problemas, sí, también. Los cristianos también se pelean, también. Eso es normal. Quisiéramos tener una iglesia perfecta, una congregación perfecta, sana, donde nunca nadie se peleara ni se enojara nadie con otro. Eso es imposible, mis hermanos. ¿Sabe dónde va a ser posible eso? En el cielo. Allá va a haber perfección. Porque mientras el ser humano siga siendo ser humano, vive en esta tierra, esté viviendo en un cuerpo, siempre vamos a tener problemas. La iglesia perfecta no existe, el pastor perfecto no existe, los hermanos, los maestros, todos somos imperfectos y estamos en un proceso de reconstrucción, dice un pastor. Eso es lo que es. En eso estamos. Por eso el Señor nos mandó a amarnos. ¿Hay quienes no se aman? Sí, hay quienes no nos amamos a veces. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Pero por eso el Señor también nos dio un elemento muy importante, el perdón. ¿Verdad? Si no, ¿cuándo íbamos a practicar eso del perdón? ¿Cuándo íbamos a saber que alguien es muy orgulloso o orgullosa? Ay, esa hermana, qué orgullosa es. La mansedumbre y la humildad se pueden aprender. El mismo Señor nos perdonó. Hoy en día es diferente. En el sentido de que el trabajo y todo lo que hay afuera como que nos ha absorbido de tal manera que hay muchas cosas que son más motivadoras allá afuera. Pero siempre damos gracias a Dios por el remanente fiel. El remanente fiel es aquel que en las dificultades está en el templo, en los tiempos buenos está en el templo, y en todo tiempo está en el templo, y está buscando servir y agradar a Dios. Está aprendiendo a conocer a Dios, y está dispuesto a servir a Dios en todo tiempo, en los tiempos buenos y en los tiempos malos. ¿Sabe que hay personas que solamente cuando las cosas van bien están dispuestas a servir a Dios? Cuando van mal, se retiran de la iglesia, se retiran de Dios. Y ha sucedido que en algunos casos hasta el número de teléfono nos han cambiado para que el pastor no nos esté enfadando. ¿Verdad que no nos enfadamos mucho?
Ni siquiera les llamo para decirles feliz Navidad. ¿Verdad? Porque yo sé que están, ¿verdad? A veces a lo mejor están viendo su Netflix o en sus videojuegos, ¿verdad? Y luego yo les voy a interrumpir. Ni siquiera en eso quiero interrumpirles. Ando a las pedradas. Lo bueno es que estoy tirando para arriba y me caen encima también. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, hermanos. Esto es importante, ¿ok? Que muy pocas veces hablamos de la reverencia que debemos de tener en el templo, en el edificio en el que nosotros venimos a servir a Dios. ¿Ok? Ustedes, si han estado, quizás han practicado una fe diferente, han estado en otro tipo de iglesias, se darán cuenta que hay lugares donde la solemnidad, el lugar es tan considerado, tan sagrado, ¿verdad? Que a veces puede escuchar una mosca por ahí, silencio puro, profundo, por la reverencia tan grande que se hay. Que se camina hasta... Aquí pusimos alfombra, ¿verdad? Para que no haga ruido. Pero si alguien entra ahí entaconado, ¿verdad? Y ya sabemos más o menos, calculamos que ya llegó a la puerta, bienvenido. La reverencia. Aún aquellos que no tienen el Dios verdadero, que tienen una fe falsa, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros, ¿ok? Algunos me han preguntado, ¿cuál es la verdadera? Dije, es que no hay religión verdadera, no hay religión, y la única religión que la palabra nos habla, dice que es una religión pura y sin mácula, delante de Dios, dice, es esta. Y habla acerca de ayudar a la viuda, ¿verdad?, al huérfano, y de guardarnos de no pecar. Esa es la religión pura y sin mácula. Sí es que creemos en una religión, pero nosotros creemos en una relación. Esta relación que tiene que ver con Dios. No se trata de lo que yo voy a hacer para ganar algo que Dios me va a dar. No, esto es algo que ya Dios hizo por nosotros. Y entonces, al haber recibido una salvación tan grande, ¿cómo no ser reverentes ante Él? Y cuando dice, cuando vayas a la casa de Dios, y aquí Eclesiastés se está refiriendo la casa de Dios, el templo de Dios, aquel templo que había sido levantado en honor al Dios, donde se adoraba, donde se llevaban los sacrificios. Y entonces, pero para nosotros, realmente el edificio donde nos reunimos es sagrado, así también. ¿Cómo lo siente usted? Pero no es cómo lo sienta usted, sino cómo es. Hay casas, mis hermanos, donde usted al entrar, usted se tiene que quitar los zapatos. Como regla de la casa. Y yo en muchas ocasiones, discúlpeme, pero he llegado de irrespetuoso. Yo veo que todos los demás se quitan los zapatos y yo no me los quito. ¿Qué culpa tienen los que viven aquí de que, ¿verdad?, esos aromas? Para no ensuciar sus alfombras. ¿Se da cuenta que a veces nosotros, para entrar a una corte, yo no sé cuántos de ustedes han ido a una corte? No entramos como sea, ¿verdad? No entramos hablando por teléfono, ¿verdad? No texteamos mientras estamos ahí adentro, ¿verdad? Un día de esto voy a hacer algo para que tenga que ir a la corte y experimentar, estar ahí, porque gracias a Dios hasta ahora no he tenido
el privilegio. ¿Será un privilegio? No. ¿No? Yo sí. En algunas ocasiones nos han mandado cartas para participar, ¿verdad? Como jurado ahí. Pero hermanos, la gente se levanta porque un hombre entra. Es un hombre. Hay mucho respeto. La vestidura. ¿Se da cuenta? Cómo nosotros muchas veces hemos bajado mucho en eso, en ese nivel de reverencia que debemos de tenerle a nuestro Dios. ¿Será que Dios no se merece esa reverencia? Lo que pasa, mis hermanos, es que nosotros no hemos entendido realmente quién es Él, quiénes somos nosotros. Porque no hemos vivido, y lo he explicado en ocasiones anteriores, cuando decimos que Jesucristo es Señor, y nosotros hemos sido rescatados por Él, salvados por Él, en ese contexto de señorío, Él es el dueño. ¿Cuántos de aquí pagan renta? Yo pago renta. Y saben que hasta cuando el dueño de la casa llega, yo siento la autoridad de que Él es el dueño de la casa. Y pase, y no porque esté ahí como dicen en México, de barbero. No, pásele, siéntese, le ofrezco agua. Y me dice, ¿qué limpia tiene la casa? Le dije, es porque usted iba a venir. Pero el Señor, hermanos, porque nosotros nunca hemos sido esclavos, no entendemos tampoco ese concepto de ser libres. Porque cuando uno es esclavo, uno no tiene derecho de nada. Y cuando vamos a la Escritura habla de esclavos. Ellos no tenían derecho de nada. Y cuando el amo los libertaba, algunos ni se querían ir, quizás porque ¿a dónde vamos a ir? Estaban acostumbrados a servir a alguien. Y en este contexto, ¿verdad? El amo, el que ahora era el dueño de ellos, él podía hacer con ellos lo que quisiera. Quería, le cortaba la oreja para marcarlos, o le marcaba como se marcan las vacas allá en México. No sé cuánto les tocó, ¿verdad? De ser de rancho. Yo sí crecí en rancho, me tocó ver eso, cómo las ovejas a veces se le hacía cierto corte para saber de quién era, a quién le pertenecían. Pues los hombres y mujeres que estaban bajo esclavitud también eran de esa manera tratados. Entonces, cuando ellos eran libres, mis hermanos, ellos entendían lo que era ser libre. Ellos entendían lo que era un señorío, un señor sobre ellos. Alguien que cuando lo veían, ¿verdad?, se le postraban. Y lo que le mandaran a hacer era lo que iban a hacer. Usted no puede decir no. Ahí mismo le mochaban la cabeza, pues no me sirve, siervo inútil. Entonces nosotros no hemos entendido eso. Y cuando entramos a este lugar, entramos a eso. Y no quiero que le tengamos terror a Dios, no. Sino una devoción reverente, de gratitud. ¿Cómo se siente usted con aquella persona que le ha hecho un gran favor? Pero un gran favor, un favor que vale la pena. ¿Cómo se siente usted? Muchas veces como que no puede pagarle, ¿verdad? Se siente que no hay manera, no hay forma, ¿cómo usted? Y usted quisiera quedar bien. Y a veces lo invita a comer y siente que su comida como que todavía no es lo suficiente para poder cubrir, ¿verdad? Y pagar ese favor. ¿Cómo es la gratitud que nosotros sentimos para nuestro Dios? Por eso hablo, ¿cuál es lo que lo motiva a venir a la casa de Dios? Y cuando viene aquí, ¿cuál es su reverencia ante Él? Todo lo que venimos a hacer aquí, mis hermanos, es alabar, exaltar, adorar a nuestro Dios. Y lo hacemos
muchas veces de una manera desordenada o desorganizada, porque es como hemos aprendido o como se nos ha ido permitiendo. Pero ¿sabe? Es triste decirlo, en años pasados a mí me tocó ver personas que llegaban al templo. Bueno, ahora con eso de tener celular, ¿verdad? Cualquiera lo saca a cualquier hora. Decía un pastor, a menos que usted sea bombero o doctor, entonces, ¿verdad? Puede tener el teléfono abierto. Porque usted ha dispuesto un tiempo para estar en la casa de Dios. Ahora, los que se sientan hasta atrás, ¿por qué se sientan hasta atrás? No lo estoy diciendo, ¿verdad? Porque ya no había lugar allá enfrente. Bueno, aquí hay bastante lugar, ¿verdad? Pero qué bueno, aquí nos podemos dar el lujo de todavía así. Pero muchas veces peleamos por ello. Y ¿sabe? Aprovechando, hay cambios que queremos hacer para la mejor comodidad y orden aquí dentro de la iglesia. ¿Sabe que muchas veces que hemos querido ordenar en años anteriores, diciéndole a los sugieres, ustedes siéntenlos, acomódenlos? Y muchas veces no se puede lograr eso porque somos rebeldes. Y no porque seamos de la generación de RBD, ya pasamos eso. Sino porque en el corazón, como que, no sé, que alguien nos diga hacer algo, como que, ¿verdad? Por cultura, como que no nos gusta. Vaya, haga esto. Y yo, ¿por qué? Hermanos, hasta en el trabajo, ¿verdad? ¿Qué siente usted cuando persona de otra nacionalidad es su patrón y le manda? Usted bien contento, ¿verdad? Pero no sea uno hermano nuestro porque como que y este no quiere. Sí, yo fui a la escuela más que él. Muchas veces como que eso nos afecta mucho. Y dentro de la iglesia esto también se continúa. El ujier le dice, siéntese, ok, y ahí se sienta, pero al rato ya está allá donde él le place, o a ella. Un día los cambié de lugar, le dije, ahora ustedes se me sientan acá y ustedes aquí. ¿Se acuerdan? Sí. Al siguiente domingo, otra vez, era nomás una, ¿cómo se dice? Un ejercicio, una prueba. Algo así. Y se da cuenta que somos raros. Ahí donde desde la primera vez que llegamos y nos sentamos, ahí es. ¿Verdad? Ustedes llevan 20 años. Se asoma por abajo y dice familia Vázquez. La banca. Tenemos elección. Cuando una iglesia crece, ¿verdad? Entonces, ahí va a estar la dificultad. Porque entonces, hermano, hace poquito, pues, siéntelo en otro lado. ¿Cómo estamos? ¿Estamos dispuestos a hacer cambios en nuestra vida? ¿A someternos al liderazgo de Dios? ¿Estamos abiertos a ello? Digo que hemos querido hacer algunos cambios, todo para mejorar aún el orden, la reverencia cuando venimos a la casa de Dios. Pero tenemos que poner mucho de nuestra parte. Venir a la casa de Dios es presentarnos ante nuestro Padre con respeto, pero también a la misma vez con confianza. No un Dios de terror, no te va a ir, ¿verdad? No es como que te va a caer un rayo, no. Es un Dios de amor, un Dios de misericordia, y por lo mismo necesita, ¿verdad?, de nuestra reverencia. ¿Qué hacemos en este edificio? ¿Qué hacemos en este templo? Aunque este edificio, escuche bien, sigue siendo un edificio solamente cuando ninguno de nosotros estamos aquí, pero la Escritura dice que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él. Aun cuando usted viene solito a este lugar, aquí está Dios. Esto es para que nuestro comportamiento, ¿verdad?, comience a ser diferente. Lo que pasa es que nos vamos acostumbrando, ¿verdad? Y sucede muchas veces hasta en la casa. Usted tiene como regla, quítense los zapatos para entrar ahí, porque la alfombra cuesta mucho, ¿verdad?, lavarla o pagar para que vengan y la laven.
Y entonces, con el tiempo, ¿verdad? Empiezan esas, ¿cómo se llaman? Reconcesiones, o ¿cómo se dice? Ya permite, ¿verdad?, que alguien entre con chanclas, y al rato ya todos enchanclados, y entonces ya se acabó esa regla, se rompió, ¿verdad? Y luego dice, vamos a lavar otra vez la alfombra, pero los quiero a todos que se quiten el zapato antes de entrar, ¿verdad? Y se comienza, y es un cuento de siempre comenzar y seguir, porque pues eso sucede siempre. A veces entendemos, ¿verdad?, los que se quieren sentar allá en la parte de atrás por razones de que quizás el audio, ¿verdad?, les afecta su oído, o nuestros hermanos ancianos que a veces tienen que estar saliendo. Y hay quienes nos han dicho, yo no me siento hasta enfrente, digo, porque es que yo me tengo que ir temprano. Bueno, nos hubieran avisado antes, así acabamos todos tempranos y todos nos vamos al mismo tiempo. El asunto, mis hermanos, es ¿cómo están tus prioridades? O sea, ¿tienes el tiempo reservado para Dios? Las 2 horas que vas a venir aquí, porque son casi 2 horas las que gastamos aquí solamente. Entonces, no voy a ir, pero es que me tengo que ir. Entonces no planeaste estar en la casa de Dios ese día. Planeaste estar, pero solamente un tiempo, no completo, porque te tienes que ir temprano. Entonces eso es como una falta de reverencia también, ¿verdad? Porque no vas a una consulta con el doctor y apenas el doctor te está diciendo lo que tienes. No, disculpe, pero yo me tengo que ir. ¿Verdad que no dice eso? Ok, págueme pues y ya se va. ¿Me entiende? Que hay cosas que hacemos sin reverencia para Dios. Se está planeando, y les empiezo a anunciar, ¿verdad? Se está planeando que esa parte de enfrente, allá en la parte de atrás, bueno, me queda enfrente a mí, la parte de atrás, ¿verdad?, solamente se reserve para nuestros hermanos de mayor edad y para las familias que tienen niños de cuidado especial. Y de antemano, gracias mis hermanos, ¿verdad?, por la comprensión con nuestros niños que tienen esa condición especial. Entendemos esas situaciones, ¿ok? Así es que cuando vean a nuestros hermanos sugiriéndoles dónde se sienten, por favor, recuerden esto: no sean rebeldes, porque toda autoridad es puesta por Dios, y el que está sirviéndoles a ustedes, pero lo está haciendo para agradar a Dios también. Todo servicio que se realiza aquí es para Él. Hay letreros ahí en la puerta también: no comida, no bebida en este santuario. Y esto no solamente en los días de servicio, en cualquier momento. ¿Ok? ¿Ok? Entonces voy a orar: Señor, si alguien viola este mandamiento, esta regla, que esa comida, ¿verdad?, no le haga provecho. Se lo digo de una forma, ¿verdad?, creativa. No quiero que nadie se ofenda, al contrario, quiero que aprendamos. De la misma manera como necesitamos ser educados en muchas cuestiones. Y gracias a Dios, porque ustedes son buenos alumnos. Aprenden muy rápido. Debes acercarte para oír, porque todo lo que oímos, dice la Escritura, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. En la escuela yo me sentaba hasta enfrente. Cuando voy a una iglesia, a menos que me inviten a sentarme enfrente, me siento enfrente, pero ustedes siempre ven que yo estoy sentado aquí enfrente. Y es muy raro que yo me siente por ahí, aunque me gustaría hacerlo un día de estos, ¿verdad?, para ver
el comportamiento de algunos, porque de aquí a espalda yo no veo qué está pasando ahí atrás. O me subo allá arriba, ¿no? Para poder, y al final ya nos vemos. A la salida ya nos vemos, como decían en la escuela, ¿verdad? Cuando había ahí. Pero es importante, mis hermanos, que realmente tengamos esa pasión por servir a Dios, esa voluntad de hacer lo mejor para Él y con reverencia, ¿verdad? Todo lo que hacemos. Entonces, debemos acercarnos, debemos oír, porque cuando estamos atrás, no es cierto que nos perdemos algo, especialmente los hombres, ¿verdad? Ay, dale con los hombres. Y es que el problema con nosotros los hombres es que nosotros tenemos que estar bien conectados, si no, no captamos. Y la mujer no, la mujer está aquí, por todos lados, ¿verdad? Está atendiendo todo. Esa es la diferencia. Entonces, o seré yo nomás hombres. Amén. Muchas veces ¿cómo se dice? Nos distraemos, ¿verdad? Y poquito que nos distraigamos ya no escuchamos bien, ¿verdad? Entonces todas esas cosas, mis hermanos, son muy importantes. Venir a reunirnos con la iglesia, buscar a Dios, conocer más de Dios. Esas son las relaciones, mis hermanos, que nos mantienen fuertes, ¿ok? A veces tenemos que repetir muchas veces las citas bíblicas porque por alguna razón usted se distrajo, ¿verdad? El hermano le está preguntando algo, digo, hermano, déjame en paz, mira, yo quiero poner atención. O me deja en paz o te acuso con el pastor. Hermanos, la reverencia de nuestro Dios también comienza desde el momento en el que llegamos. Al trabajo no llegamos tarde, ¿verdad? Otra vez, ya va el pastor a regañarnos. Cuando usted va a un entretenimiento, ¿verdad? Que no llega tarde. Yo planeo mis salidas, si voy a salir a un día de campo, un día así para divertirnos. Yo trato de irme lo más temprano que pueda para aprovechar el día. Porque no es tan seguido que me dan permiso de salir. Los que tienen permiso todo el tiempo, pues bendecidos. Cuando usted mira una película, bueno, ahora hay eso de que usted lo regresa, ¿verdad? Y la mira las veces que quiera. Pero cuando usted va a un lugar y paga por ello, usted quiere reventársela desde el principio. No llega a la mitad, ¿verdad? Qué chiste. Un día de estos fui porque han cambiado muchas cosas ahora, ¿verdad? Bueno, ¿para qué les platico? A lo mejor usted ya lo ha experimentado también. Pero no llegamos tarde, llegamos a tiempo. Y déjeme decirle que muchas veces vamos perdiendo eso porque hemos perdido nuestra devoción, hemos perdido nuestra prioridad, hemos perdido realmente a lo que le damos importancia. Y bueno, dentro de ello, a veces nosotros vamos empezando a bajar las prioridades de quién es Dios en nuestra vida. Y cuando vamos perdiendo eso, ya nos da igual si vamos o no vamos al templo, si llegamos temprano o no. Todo el pastor siempre predica lo mismo. ¿Verdad? No. Qué bonito es cuando toda la familia puede estar unido, ¿verdad? Sirviendo al Señor. Planear el día desde temprano. ¿Sabe que muchos no vienen a la escuela dominical porque, es que el niño no se pudo levantar a tiempo, es que el niño tenía muchos sueños, se desveló anoche? Pues acuéstense a dormir temprano. Duérmase temprano, planeen bien el día, es para el Señor, no es para usted. Hay beneficios para nosotros porque venimos a aprender de la palabra, nuestros hijos vienen, ¿verdad? Y aprenden. Y qué triste es a veces que los maestros se preparan y, ¿qué hace aquí? No, es que no tengo alumnos, no vinieron los alumnos. Y eso yo lo comparo como cuando usted hace una comida, ¿verdad? Y prepara la mesa y prepara la cantidad de gente que está esperando y luego le empiezan a llamar que no van a ir. O algunos ni le llaman, simplemente no llegan. Y entonces tenemos que comer lo mismo toda la semana porque no llegaron los demás.
y empiezo a engordar de acá para... Entonces, nos vamos secando. Nos vamos secando. Y esa sequedad, hermanos, comienza en el corazón, porque nos hemos alejado de Dios. Revisemos lo que la Escritura dice en el Salmo 1, dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, pero muchos hemos andado en todo ello, pero el Señor nos transformó. Pero ahora, si meditamos en su palabra de día y de noche, dice que andamos conforme a todos sus mandamientos, seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo, escuche bien, qué bonito, ¿verdad? Esa palabra absoluta, todo lo que hace prosperará. No hay cosa que no haga que no prospere. ¿Por qué? Porque está plantado, no está seco, tiene hojas verdes, está dando fruto y en su tiempo. Y entonces, Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, y dice que aún los tuétanos, ¿sabe qué son los tuétanos? Para los que han comido caldo de res, ¿verdad? El hueso ahí adentro tiene algo que a algunos nos gusta bastante, otros no tanto, ¿verdad? Y que nos gusta ahí pelearnos. Tuétanos, qué rico. Pero eso viene siendo, ¿verdad? Como la sangre antes de correr por nuestras venas, lo que algunos le llaman, creo que es la plasma, ¿sí? Y dice la Escritura que hasta allá penetra la palabra de Dios y discierne, escuchen bien, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra en nosotros, es lo que Dios hace en nosotros. Dios te conoce y dice que es eficaz, o sea que en la necesidad que tú estés pasando, ahí Dios quiere fortalecerte, ahí Dios quiere bendecirte con su palabra. Pero tú tienes que permanecer cerca, pegado al río. Ahora, si esta palabra, hermano, no se cumple con lo que dice aquí, entonces hay un problema y es grave. Y no es porque la palabra esté fallando, sino porque nosotros somos los que estamos secos, porque estamos lejos del agua. Mateo 13:58 dice que nos hizo Jesucristo. Estuvo en un lugar donde no hizo allí muchos milagros por la incredulidad de la gente. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en su vida? Y yo sé que Dios ha hecho muchos milagros en nuestra vida y muchas veces nosotros los hemos pasado hasta desapercibidos porque nos hemos acostumbrado a esos milagros. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en su vida? Quizás desde que estabas pequeño y quizás tus padres te han platicado de que eres un milagro de Dios. Quizás los médicos no te daban esperanza de vida y Dios hizo un milagro. Y sigue siendo un milagro hoy. ¿Sabes por qué? Porque ayer saliste de tu casa y lograste regresar y muchos no regresaron. Hoy saliste de tu casa y todavía no sabemos si vamos a lograr regresar con los nuestros, si vamos a lograr llegar a ese lugar de refugio que tenemos mientras estamos aquí en la tierra. Pero Dios sigue haciendo milagros en tu vida. Cada momento Dios está haciendo milagros en tu vida. Todo lo que estás experimentando y pasando hoy en día obedece quizás a las malas decisiones que has hecho, pero es una oportunidad para regresar a Dios y Dios enderece tus pasos. Él enderezará tus veredas. Entonces puedes ver milagros realizados en ti, en tu familia, en todos los que están a tu alrededor. Entonces, hermano, todos pasamos problemas, ¿cierto? ¿Cuántos aquí tienen problemas? Todos, algunos de diferente índole, pero todos tenemos problemas. Y algunos preguntarán, ¿qué problemas puede tener el pastor? No, yo ninguno. Todo lo que usted me trae nomás. Todos tenemos situaciones diferentes, hermanos. También nosotros nos enfermamos. También se nos muere un familiar. También se nos desbalaga un hijo. También tenemos que trabajar.
sudor de tu... Gracias, Adán. Es una bendición, hermanos, el trabajo. La palabra del Señor nos dice que el trabajo es la vida del hombre. El hombre deja de trabajar y ¿qué pasa? Trabajó toda su vida. ¿Para ahora qué? Ir a darse todo su dinero al doctor, ¿verdad? Porque empiezan a salir todos los achaques, los problemas. Pero es por causa de que dejó de hacer ejercicio, que estuvo acostumbrado a hacer siempre. La salud del hombre se va deteriorando. Entonces, ¿quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas diferentes, pero los tenemos. Pero yo le pregunto, ¿está usted orando por su problema? ¿Está esperando que los demás oren por su problema? Estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Y oramos los unos por otros por nuestros problemas. Pero ¿qué tan lejos está tu corazón de Dios? ¿Sabe que Dios permite todo ello en tu vida? Dios usa esas situaciones para que tú te puedas acercar a Él. Así de bueno es Dios. A lo mejor estás pensando, ¿por qué Dios no me quita todos los problemas que tengo? Pues si con los problemas que nadie te puede ayudar no buscas a Dios, imagínate cuando todo te vaya bien, ¿dónde vas a estar? Yo que hablaba con los pastores en estos días y hablábamos acerca de, ¿y su iglesia cómo está? ¿Cómo está su congregación? ¿Y cómo van? Y digo, no, pues nosotros todavía no nos reunimos por lo de la pandemia. Y usted dijo, no, a mí me han bajado mucho. Le dije, pues es que no es diferente. El corazón del hombre, Dios lo vio desde el principio y dijo solamente de continuo, es el mal en el corazón del hombre. ¿No es cierto? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está lejos de Dios? ¿Está buscando a Dios? Estamos por comenzar un año. Muchos hacemos promesas de ser diferentes, unos de leer la Biblia, otros de dejar ciertos malos hábitos, etc. Empezar de nuevo. Como los que comienzan también, ¿verdad? Con esos retos de que, empezando el año, el gimnasio, bajar libras. En 2 semanas ya se les olvidó, ¿verdad? ¿Qué pasó? No tengo tiempo. ¿Cómo que no tengo? No, entre el desayuno y la comida, pues no me queda tiempo para ir al gimnasio. Hermanos, Dios merece lo mejor, ¿no es cierto? Ha dado lo más valioso para nosotros. Vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos ha hablado. Perdónanos por todas las veces que hemos fallado, Señor. Gracias porque una vez más hablas a nuestra vida, a nuestro corazón. Que a pesar de las circunstancias que tú permites que vengan a nuestra vida por causa de la dureza de nuestro corazón, Señor, pero tú lo permites para que volvamos, habiendo reflexionado, volvamos a ti arrepentidos, suplicando los perdones y nos des la oportunidad de comenzar de nuevo. Mira dentro de los corazones, mi Dios amado, en esta noche. Sé que hay personas que están pasando por dificultades. Esas dificultades que pueden ser desde económicas, materiales, de trabajo, o quizás problemas con sus familias, con padres o con hijos. Pero sabemos, Señor, que tú todas estas cosas las permites para que nosotros voluntariamente podamos venir y buscarte a ti. Gracias por ese amor tan inmenso que tienes por nosotros, que siempre nos das la oportunidad, Señor, de regresar a ti. Pues tu palabra dice que tú tienes planes para nosotros, planes de prosperidad, de bendición, de paz. Pero dice que cuando nosotros te busquemos, cuando oremos a ti, cuando te busquemos con todo nuestro corazón, y que tú, Señor, tú estarás ahí para nosotros, te encontraremos. Gracias, Señor, por esa linda promesa de que nunca nos dejas, de que nunca nos desamparas. Que muchas veces nosotros nos sentimos así, pero es porque nosotros hemos caminado lejos de ti. Nos hemos hundido, Señor, en los deseos de este mundo, en los deseos de la carne, y nos hemos apartado
y hemos caminado tan lejos, en los cuales el enemigo ha tratado de destruirnos. Pero una vez más, Señor, venimos a ti en esta tarde. Perdónanos, Señor, por no haber respetado, por no haber tenido reverencia, Señor, ante ti, porque teniéndote en nuestro corazón, también este cuerpo se convierte en un templo del Dios viviente, el cual también hemos profanado una y otra vez al permitir el pecado entrar a nuestra vida. Perdónanos porque hemos usado nuestros miembros también para el pecado, para practicarlo. Perdónanos porque nuestros oídos quizá hemos prestado más atención a las fábulas, a aquellas cosas que no nos convienen, o por lo que han visto nuestros ojos, Señor, y nos hemos llenado de avaricia o de envidia. Perdónanos, Señor, por todo lo malo que hemos cometido. Tu palabra nos dice que tú eres un Dios bondadoso, eres fiel, eres justo y perdonador. Que tu ira solamente dura por un momento, pero tu misericordia dice que dura toda la vida. Gracias, amado Padre. Gracias por este tiempo. Ayúdanos a comenzar, Señor, de nuevo. Ayúdanos a retomar, Señor, el deseo de servirte como la primera vez. La primera vez cuando tú nos libertaste completamente del pecado. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a planear siempre, Señor, el estar en tu casa y el estar a tiempo. El poner atención, Señor, a tu palabra, pues tu palabra es vida. Muchas gracias, Señor. Perdona todas las ofensas que hemos hecho. Permítenos, Señor, siempre tener un corazón agradecido contigo, a pesar de las circunstancias que nos rodean. Señor, provee para el que no tiene. Pero sobre todo, Padre amado, escucha el corazón que está clamando a ti. Aquel que te está buscando con todo su corazón, porque es tu promesa. Dice que te encontrarán, porque te buscarán con todo su corazón. En el nombre de Jesús. Mientras la iglesia sigue orando en esta noche, yo quiero hacer esta invitación. En Dios no hay casualidades. No hay coincidencias. Siempre Dios tiene un plan. Y el que estés aquí en esta noche, Dios conoce tu corazón, si le estás buscando con todo tu corazón. Y Él te quiere dar la oportunidad a ti en esta noche. ¿Quieres comenzar de nuevo? Esta es tu oportunidad. Acabamos de celebrar una noche llamada Navidad, donde se recuerda que Jesucristo nació. Pero Navidad es cuando Jesucristo viene a nacer en tu corazón. Un corazón quizás parecido a un establo, por las razones de que un establo apesta estiércol. Y quizás nuestra vida, por causa del pecado, apesta precisamente a eso. Pero Jesucristo quiere venir y nacer ahí en tu corazón. ¿Te gustaría permitirlo? Esta es tu oportunidad en esta noche. Yo te invito que vengas a Él. Separado de Él no podemos hacer absolutamente nada. Él fue dado como regalo para salvación. En esta noche tú puedes hacer ese compromiso con Él. ¿Te gustaría recibirlo? Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Haz esa decisión. Dice la Escritura que el cielo sufre violencia, pero también dice la Escritura que solamente los valientes lo arrebatan. Valiente es aquel que sabe reconocer su falta, su error, su pecado, y que está dispuesto a dejar que alguien le ayude. Y en este caso Jesucristo quiere romper con las cadenas del pecado. ¿Estás dispuesto a dejarle? Yo quiero orar por ti en esta noche. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Solamente tienes que levantar la mano y yo oro por ti. Es todo lo que tienes que hacer. Tú tienes que hacerlo con todo tu corazón. Amado Señor, tú conoces la necesidad profunda de cada corazón.
Y en esa necesidad, Señor, no queremos que nadie se pierda, pues tu palabra dice que tu voluntad perfecta dice o es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias por este privilegio que nos has dado en esta noche de recibir tu palabra una vez más, mi Dios. Permite que salgamos de aquí fortalecidos. Si hay alguien, Señor, que está clamando, escucha, Señor, su oración, su ruego, su súplica. Sabemos que en tu bondad, Señor, tú eres misericordioso. No permita, Señor, que nadie se pierda. Abre los ojos, Señor, para que puedan ver la grey tuya. En el nombre de Jesús hemos orado en esta noche. Muchas gracias, Señor. Llévanos con tu bendición, con tu paz a nuestros hogares. Gracias por permitirnos estar en tu casa en esta noche. Bendice a cada uno, Señor, de mis hermanos. Guárdales. Prospera, Señor, su caminar, tanto contigo como en cada circunstancia que se le presente en esta vida. En el nombre de Jesús. Amén.